Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Inspiras Podcast. Hoy tenemos el gusto, el placer, el privilegio de contar con Sofía Otero. Sofía es una periodista, una creadora de contenido y sobre todo yo considero una mujer valiente. Sofía, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias por pensar en invitarme. Sofía, a mí lo que me llama la atención, y te lo decía ahorita detrás de micrófonos, hay tantos temas en los que podemos crear contenido. ¿Por qué te decides enfocar particularmente en la política? Siento que llegó un punto en el que pensaba que la política era como una telenovela. Ajá. Que tiene muchísimos episodios y que si tú prendes la tele y quieres empezar a verlo, no lo captas porque hay tantos personajes y cosas que no ubicas. Sí. Entonces dije, ¿qué tal si yo soy quien les doy el resumen y puedo acercar? Porque siento que muchas veces gente joven en particular no le interesan estos temas porque no los entiende, porque le falta contexto. Ajá. Entonces pensé, pues voy a empezar a dar ese contexto, voy a empezar a explicarlo y así voy a tratar de que la gente se involucre y le importe. ¿Y siempre te interesó la política? Desde chiquita. Sí. O sea, quizás no es la respuesta correcta, pero porque lo veo como un chisme. O sea, es un chisme que tiene un impacto real, ¿no? Y al final, a través de la información es que puedes generar, va a sonar muy cliché, pero generar un cambio, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido importante eso, estar consciente de lo que está pasando a nuestro alrededor para tratar de generar algo distinto, ser como una fuerza en ese aspecto y por eso siempre me ha interesado. ¿Y cuándo decides llevarlo a las redes? En pandemia, porque no tenía nada que hacer y entonces dije, bueno, pues si este es el tipo de cosas que me gusta platicar con amigues, pues ¿qué tan diferente será si en vez lo platico al público en general grabándome con mi celular? Sí. Y así comenzó. ¿Y cómo empiezas a encontrar tu voz y tu audiencia? Al principio nada más hablaba de feminismo. Si te vas a mi perfil de TikTok así atrás, vas a ver que no empecé, aunque era un tema que me interesaba mucho, no empecé hablando de política, sino de feminismo, de cosas en general que yo veía a mi alrededor y decía, pues esto no está bien, ¿por qué nos pasa esto a nosotras y a ellos no? Ese tipo de cositas y observaciones. Y luego, pues terminé hablando de noticias con perspectiva feminista, luego de noticias en general y ahora política, ¿no? Pero siempre manteniendo como esa misma línea de interseccionalidad, intento. Oye, se me olvidó presentarte, decir que también es pintora. Sí, gracias por, digo... No, es que ahorita que hablaste ya me acordé, sí, me acuerdo los cuadros y van por esa temática. Sí, totalmente. Pinto desde pequeña y siento que, o sea, en todo lo que hago tengo como esa misma línea. O sea, pero ¿cómo lo ves? Y más que nada, yo lo planteo igual a futuro. ¿Quieres seguir en la línea de la política, del feminismo? ¿Quieres crear una fundación, hacer un negocio o siempre del lado del periodismo? Yo creo, o al menos como me visualizo a futuro, totalmente del lado del periodismo. A mí lo que me gusta es ser una persona crítica. Sí. Nunca me involucraría en la política. Ajá. Y el día que graben esto. No, esto se queda así, grabado. esto se queda en internet. O sea, el día que eso suceda, creo que no voy a ser yo porque a mí lo que me gusta es poder ser una persona que ayude a la gente a mantener esa perspectiva crítica de lo que está pasando. Ser esa voz y no siento que mi rol para nada fuera liderar, eso se lo dejamos a otras personas. Ya, y por ejemplo, ¿cómo lo haces para no...? Todos tenemos una perspectiva y una ideología. Yo no hablo de política, y menos en este podcast, pero bueno, pregunta a mis amigos en un crucero. Yo creo que todos teníamos la misma ideología. Y no, era yo el único con esa misma ideología y vaya sorpresa, pero bueno, ese es otro tema. ¿Cómo eres para no mezclar lo que tú crees, tus ideales, y mantenerte de cierta manera neutra? Siento que la neutralidad es imposible. Ajá. Hay ciertos intereses, por ejemplo,
los derechos de las mujeres, los derechos de la comunidad LGBTQ+, otros grupos marginados en general, que defender esos derechos se sale de la neutralidad. Sí. Eso no es neutro. De hecho, algunas personas lo clasificarían más como izquierda. La Ajá. cuestión aquí es que estamos en un país en el que la gente asocia ciertas posiciones políticas o ideológicas con partidos. Y ahí es donde yo creo que hay un error enorme. O sea, yo soy una hater total y me gusta criticar a personas sin importar de qué partido sean, qué bandera traigan. O sea, si hiciste algo mal o algo cuestionable, pues te lo voy a cuestionar. Y el problema es que muchas veces la gente se confunde con eso, ¿no? ¿Cómo tienes esta ideología, pero también cuestionas a este partido que tiene la misma ideología? O sea, siento que la cuestión es tener muy clara tu moral y a partir de ahí hacer esos cuestionamientos. Sí, desgraciadamente lo que sucede en este país es, yo puedo creer en tu idea, que ese es un partido y en la del otro, si es algo que nos beneficia a todos, pues ¿por qué voy a remar en contra del bien común? Sí, siento que ha llegado, como que la gente ve la política muy como blanco o negro, en vez de darse cuenta que en su mayoría son grises, ¿no? O sea, no todo, los partidos que dicen que son de izquierda no necesariamente son de izquierda, los partidos que dicen que son de derecha, no necesariamente todas las cosas que hagan van a ser de derecha, ¿no? Y digo, a través de mi contenido trato de mostrar un poquito de eso, un poquito de las incoherencias de lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Y por ejemplo, tu audiencia, ¿la ves involucrada en la política, los jóvenes, o qué tipo de audiencia tienes? Mi audiencia es muy extraña. Sí hay mucha gente joven. Sí. Digo, al final mucha interacción va a ser igual de personas como podrían ser mi mamá o mi papá, comentando, no, pues es que este político, pip, ¿no? O sea, cositas así. Pero al final sí creo que en su mayoría son jóvenes por la perspectiva que yo tengo, ¿no? Y porque ¿quiénes me van a tomar en serio? Pues personas de mi edad. Sí. También gente más grande piensa, ¿y esta niña por qué está hablando de estos temas? ¿Y qué le importa? ¿Y ella qué sabe? Y no es su posición. ¿Y crees, o sea, te lo digo, y si ves que a los jóvenes les, iba a decir nos interesa, igual digo sí, ¿crees que a los jóvenes les interesa la política? Uso bloqueador. ¿Crees que a los jóvenes les interesa la política o los ves distantes? Siento que sí la política, pero también las cuestiones de justicia social, sí. ¿No? Que es lo que yo trato. Al final, evidentemente hablo de política, pero es una cuestión en la que para mí lo importante es que la gente esté activa y que se indigne de las injusticias que suceden en nuestro país, ¿no? Sí. Entonces, yo sí creo que esa indignación colectiva sigue ocurriendo y creo que digo, al final los jóvenes estamos muy involucrados en este aspecto porque somos la generación del mazapán, la generación de cristal, la generación que es traducción a la generación que no se aguanta. O sea, si me vas a explotar en mi trabajo, perdón, pero voy a renunciar. Si un adulto me va a hablar mal, no me importa que sea un adulto o que sea mi tío o que sea, a ver, no voy a tolerar que digas cosas machistas. O sea, somos esa generación que ya no se aguanta. Entonces, sí creo que nos interesa mucho estar involucrados en la política justamente por esa perspectiva de justicia social. Ok, y aquí yo tengo que a veces jugar este rol de abogado del diablo. La generación de cristal, pero a veces también parece que es la generación del ghosting y de la poca resiliencia. Tuve aquí, no voy a decir nombres, pueden buscar el countdown de episodios. Vi una persona que trabaja en una universidad de México y me decía que, no sé si lo dijo en cámaras o me lo dijo por fuera, que de repente empresas, no sé, Henkel, Mattel, la que tú quieras, le hablan porque dicen, mira, nos pediste tantos spots para practicantes, pero me dejan botado el trabajo y ni siquiera me dan las gracias. Y creo que a veces se confunde esto de sí ser coherente, sí, pues nadie va a permitir, o sea, cosas que no quieras permitir, no las vas a permitir, pero hasta qué punto hay cierta resiliencia o lo del cristal es cierto, ¿no? ¿Tú cómo lo ves de esa perspectiva? Porque te digo, yo también lo personal batallo y digo, esto del ghosting, yo no solo lo veo en las relaciones humanas, sí lo veo mucho en el trabajo, de que de repente igual no tienen, y digo, no quiero generalizar, pero a veces no tienen la perspectiva o la resiliencia o un umbral de lo que es trabajo real. Siento que, digo, aguantamos menos
porque estamos en una economía al final en el que va a ser mucho más difícil que una generación Z como es la mía consiga tener una casa, un departamento, un pequeño cuchitril, ¿no? Entonces dices, ok, voy a estar trabajando de agrapa para una empresa, ¿cuántos años? Eso no me asegura que voy a llegar a una buena posición. Entonces siento que muchas de las empresas que se quejan de este ghosting, digo, quizás algunas no, pero muchas, efectivamente es porque no le dan las prestaciones que los jóvenes merecen. Y pues no se me hace nada malo ni incorrecto que digan, pues ¿sabes qué? Sí te voy a dejar tirado y botado el trabajo porque no estoy inscrito en el seguro, no me has pagado un peso, llevo aquí 4 meses y ¿qué onda? ¿No? Y no me parece ni cuestionable ni nada. Y me parece muy idealista, digo, que podemos pensar que antes era más común en la generación de nuestros papás, que antes entrabas a un trabajo y bueno, persiste y vas a estar 6 meses sin que te paguen, pero después es que a todo mundo lo ascienden y pues es una forma muy idealista de ver el mundo, pero no necesariamente, y la gente tiene que comer, y tenemos metas y aspiraciones, y no me parece pues incorrecto que sí digamos pues alto, y somos, como tú dices, ¿no? La generación que ahora menos tiempo pasa en un trabajo. O sea, antes tú te salías de la universidad, entrabas a una empresa y ahí te jubilabas. O sea, pasaban ahí los 40 años y ahí terminabas tu historia. Y ahora no, ahora puedes entrar a una y te hartaste al año porque no te pagaban ni el salario mínimo y luego te fuiste a otra y no te daban seguro, entonces te fuiste. Y no creo que tenga nada de malo que sí cuestionemos estas prácticas abusivas. De acuerdo. Y me hiciste pensar en otra cosa. También la generación que le toca todo el tiempo renovarse a fuerzas. Y también lo digo por mí. O sea, en este mundo de crear contenido, de lo digital, uno puede ser obsoleto en un día porque Facebook va a hacer un cambio y no te va a avisar. ¿Cómo te mantienes vigente? ¿Cómo estudias o te preparas para el cambio? Pues siento que teniendo un poquito la mente abierta y tratando de diversificar, ¿no? O sea, digo, a mí me cuesta mucho, pero si hago contenido en TikTok, no solo lo haces en TikTok, tienes que también hacerlo en otras redes, en Instagram y en YouTube y escribir y en LinkedIn, y haz lo que puedas, ¿no? O sea, tratar, como el mundo es tan cambiante, tú no sabes en qué momento cierran quizás la aplicación en la que más audiencia tienes. O deja de ser relevante, o te cancelan, o ¿no? Entonces, creo que tienes que tener esa diversificación y estar abierto al cambio. Sí, porque igual, y vuelvo al tema laboral, el famoso ChatGPT, pues sí va a convertir muchos trabajos obsoletos. ¡Qué miedo! Sí, o sea, de hecho, como yo estudio periodismo, mucho de lo que hacemos al final es redacción, ¿no? Si te vas al área de investigación, pues ahí sí hay trabajo humano de fondo, y en redacción digo también porque pues, una persona tiene que tener su criterio personal, pero ChatGPT sí es algo atemorizante para el mundo de la redacción, porque al final, si le das ciertas indicaciones, puede tener hasta un estilo, hasta una perspectiva política, porque lo he intentado. Entonces, pues sí siento que al menos en mi caso lo que intento es que la gente, si le gusta, por ejemplo, leer lo que escribo en medios, que le guste leerlo porque le gusta escucharme a mí como persona. Le gusta escuchar a Sofía, no a una chava con perspectiva feminista y mexicana, porque eso lo puedes sacar ChatGPT, ¿no? Entonces siento que el chiste es casi vendernos como individuos, ¿no? Y presentarte y tratar de vender a esa como persona, porque al final nada más informar, siento que en un futuro no va a ser suficiente. No, y entra el tema de, como tú le dices persona, igual en términos de marketing, marca personal, la gente conecta contigo, con tu personalidad, con tu forma de ser. Entonces, tío, creo que me metí un autogol. Me va a tocar dar una TEDx en Nuevo León y me dicen, ¿cuál es tu título? Digo, a ver, es que es sobre el futuro. Entonces dije, voy a innovar. Inteligencia artificial para tu futuro profesional. Sonaba padre. Porque yo igual, no solo en el podcast, en mi otra faceta, tenemos una agencia de comunicación y marketing. Pero a la vez creo que sí hace sentido con lo que tú dices y como yo lo veo. O sea, es, al final, el robot no me va a reemplazar mi estilo. O yo siempre le digo a las personas, oye, ¿te asusta que ya hay gente que pueda redactar tus copies? No me asusta porque yo creo que ChatGPT convirtió en contenido genérico una commodity. Y el que tiene un estilo propio
ya está más arriba porque un robot no va a imitar tu personalidad, no va a imitar tu forma de ser. Entonces creo que como todo es un reto, pero también es una muy buena oportunidad. Sí, siento que va a terminar haciendo, para bien o para mal, más grande esa brecha entre las Sí. personas que, que tienen una opinión personal muy marcada y nada más información más neutra, ¿no? Otra vez regresando a la neutralidad. Pero por eso te digo que es como muy valioso no ser neutral en ese sentido, Ujú. tener tus propias perspectivas, porque neutral puede ser un robot. Sí. Y ahí vengo a otra parte de la neutralidad y en redes sociales. Tomas temas sensibles, tocas temas sensibles y recibes tanto buenos como diría Taylor Swift, haters gonna hate. ¿Cómo le haces para no engancharte? O si igual te enganchas, o no lo sé, pero que eso no te afecte en tu vida personal. Tengo revelación. Tengo un celular que solamente es para TikTok. Ajá. Porque dije, yo no quiero estar leyendo. Trato de leer algunos comentarios, pero no leo todos. Y cuando la cosa se pone muy ruda, pues dejarlos a un lado, saber que lo que digan otras personas de ti no te define Sí. y no... Digo, yo creo que el momento en el que me di cuenta como, creo que estoy haciendo algo más o menos bien, ya diciendo partidos. Ajá. Cuando hablaba, por ejemplo, cuestionaba algo mal que hacía algún político de Morena Sí. y todos los de Morena, maldita vendida del PRIAN. Y luego en el momento en el que cuestionaba algo que hacían, por ejemplo, panistas, Sí. maldita vendida de Morena. Y entonces era como, ok, creo que si me están criticando a los dos lados de que soy una vendida de los dos, entonces creo que sí estoy haciendo algo bien, por extraño que suene, porque entonces significa que estoy siendo crítica para ambos lados y que estoy haciendo enojar a ambos lados, o sea, no a uno ni al otro. Entonces, creo que tomándote los comentarios más a la ligera, Ajá. es como puedes lidiar con eso. Sí, o sea, ya es parte de, pero no es, o sea, no es algo personal. Exacto, no, o sea, no te definen. Los comentarios en redes sociales, claro que no te definen y no te los debes tomar de manera personal, que sé que dicho es mucho más fácil que hecho. O sea, yo sí he tenido días que me duermo llorando, o sea, por olas masivas de odio, Sí. pero al final, pues es darte cuenta que no, que las personas que te están diciendo esas cosas realmente no les importas tú más allá que, o sea, alguien que esté enojadísimo contigo porque le tiraste a su político favorito, Sí. pues, pues qué, o sea, Es eso, una proyección, o sea, ni siquiera es contigo, exacto, sí. o sea, están defendiendo a alguien más, es una proyección, están haciendo suposiciones e inferencias falsas de ti, entonces no debe importarte. Sí, es un entretenimiento, unos ven Netflix, ellos comentan Ajá. en redes. Ellos comentan en gente que critica a su partido favorito. Es Sí, como. Sí. parte de... Ahora, quiero ver en toda esta evolución de los derechos, del feminismo, desde que empezaste a crear contenido ahorita, ¿has visto un cambio? ¿En qué? En el sentido de una mayor conciencia, mayor apertura, mayor entendimiento. No. Nada. No, la verdad no. O sea, digo, empecé a crear contenido hace 2 años y siento que es un poco diferente que como yo empecé haciendo contenido de feminismo y cuestionando micromachismos, este tipo de cosas, el hate que me llegaba era, y la cantidad de comentarios verdaderamente violentos que tenía que borrar y bloquear Sí. gente. Y ahora como hablo de política, de noticias en general, me llegan menos ese tipo de comentarios profundamente machistas Ajá. y nada más comentarios como, estás güey, no sabes de política, estás desinformando, ese tipo de cosas, pero no tan violentos. Entonces, sí he visto ese cambio, pero es más bien por el Por cambio el que yo he tema. tenido de mi contenido. En cuestión de la apertura de la sociedad, digo, siento que son pasos chiquitos, entonces hay que ser pacientes y poquito a poquito vamos a lograr pues un cambio, pero no va a ser una cosa de un año o dos, va a ser una cosa de décadas, Generaciones. generaciones, totalmente. Yo trato de ser optimista y trato de entender más los temas, pero entiendo que sí, que son décadas, que son siglos y no se cambian de un día para otro. ¿Cómo se puede empezar a generar ese cambio?
Siento que con apertura, o sea, como tú decías que estás abierto a escuchar, a entender, hay muchísimas cosas y digo, a veces me toman como alguna clase extraña de referente y Sí. dicen, Sof, es que ¿qué piensas de este tema feminista? Y digo, pues quizás en esa situación específica no es mi posición opinar. Siento que la clave para el progreso es reconocer cuando nada más tenemos que sentarnos a escuchar a otras personas, escuchar sus vivencias. Y así como yo puedo hablarte quizás de ciertas vivencias por ser mujer, otras personas pueden hablarnos de otras vivencias por sus diversas interseccionalidades y siento que el cambio se genera a través de estar abiertos a escuchar y aprender. La educación es todo. Yo leí un libro que probablemente lo leíste, se llama Invisible Woman. No. No lo he leído, bueno, te lo regalo, nada más. Yo leí ese libro y me cayeron muchos veintes y es parte de lo que platico con amigos, con amigas, porque nos contaron la mitad de la historia. La historia te la contaron a la mitad. Y yo siempre le digo esto a las personas que conozco. Por ejemplo, ahorita es el Mundial Femenil y se lo pregunto a todos. Desde que yo me enteré, le pregunté al Lugo, oye, ¿sabes que hay un Mundial ahorita? Se queda como que juega con su mente. Puta, el Mundial fue en diciembre, lo ganó Messi. Nadie tiene idea que existe, o sea, ya estamos en octavos o en cuartos. Nadie tiene idea. O por ejemplo, les hacía esta pregunta y nadie me la puede responder. Ok, de la independencia de México, quita a José Ortiz de Domínguez, dime 3 mujeres. Nadie me lo ha podido responder porque ¿quién cuenta la historia? Y hay muchas cosas que uno empieza a crear conciencia y te das cuenta. Lo del aire acondicionado, lo de estanterías del coche, no, más bien lo del súper, el coche cómo está diseñado para la mujer como copiloto. Entonces cuando la mujer choca, la cosa es más grave porque el asiento no es para ti. Entonces creo que todo parte de la educación y de la conciencia es cuando empiezas ok, ya no me necesitas cambiar, yo ya lo empiezo a interiorizar. Sí, exacto. Creo que, digo, al final es reconocer estas circunstancias y pues sí, estar abiertos a recibir nueva información, ¿no? Porque como tú dices, lo de la historia está cañón y digo, ahorita que está de moda Barbie Oppenheimer, Sí. o sea, en Oppenheimer, ¿cuántas mujeres no estuvieran involucradas en la creación de la bomba atómica? Punto y aparte, qué horror con la bomba atómica Sí. y qué terrible perspectiva la que están manejando en esa película completamente sesgada y propagandística a favor de Estados Unidos, pero después de ese gran paréntesis, Sí. hay tantas mujeres que estuvieron involucradas y en la película las mujeres realmente jugaban un rol de las parejas sexuales del Oppenheimer y ya, y miren, chichis. Ah, pero no era necesaria para la historia, pero mira, chichis. Entonces, incluso en esta película que fue hecha en 2023, que está siendo celebrada, otra vez se da esa invisibilización. Y la gente que ama a Nolan y va a querer hacer que, ¿cómo te atreves a criticarlo? Pero es profundamente invisibilizante. O sea, otra vez vemos esa perspectiva. Y pudo darse una perspectiva nueva. Estamos en 2023. Sí. Pero deliberadamente decidieron no hacerlo. Vuelvo a lo mismo, la otra mitad de la historia. O sea, o la mitad que siempre han contado de la historia. Exacto. ¿Cuántos científicos no ha habido detrás una mujer, alguna esposa que les ayudó en el desarrollo de sus teorías, de sus inventos y al final el internet, ¿no? Esta mujer se apellidaba Lamar, me parece, y pues nadie piensa en ella, digo, cuando piensas en la invención del internet. O sea, son cosas que no te enseñan en la primaria, que no te van a enseñar en la primaria, porque nuevamente la historia, pues, la cuentan los ganadores. Entonces... Y te digo, no son temas, pero bueno, ya estamos en el tema y yo lo voy a seguir. Y por ejemplo, leía también de que muchas veces las mujeres no se dedican a ese tipo de carreras porque en los libros de historia, o más bien en los libros de matemáticas, nunca aparece una mujer. Y hay pruebas que han hecho de que cuando empiezas a poner más a las mujeres en los libros, pues las niñas empiezan a pensar en esas carreras. Nada más es falta de representación. Quizás podría ser, porque digo, sigue habiendo un sesgo, ¿no? En ciertas Sí. carreras, en ciertas áreas. No sé si se puede trazar a eso, pero probablemente es un factor que tiene que ver, ¿no? Al final no verte representada dices, pues no sé si es algo viable para mí. Sí. Sofía, ¿qué retos tienes para lo que queda del año y los siguientes pasos en tu trayectoria? Yo creo que mi mayor meta es
seguir el paso al que voy. Soy una persona muy ambiciosa. Sí. Y ahorita, por ejemplo, estoy creando contenido en Instagram una vez a la semana. Estoy tratando de subir lo más que pueda en TikTok, ¿no? Y también estoy escribiendo, ¿no? Artículos. O sea, siento que también estudio. Entonces ya vamos a entrar a la escuela la próxima semana. Siento que mi única meta es no perder la cabeza, mantener mi cordura y seguir pues generando contenido y estos espacios de diálogo. Ok, aquí una pausa antes de cerrar porque me interesa esto. ¿Cómo mantienes el enfoque con tantas cosas que igual puede sonar abrumador? No sé. Quisiera poder darles un consejo. Siento que al final es resiliencia, pero también, voy a sonar cliché, pero a veces estoy muy cansada. He dormido 4 horas, no tengo ganas de grabar un TikTok, no tengo ganas de ponerme a investigar. Pero surge alguna situación, por ejemplo, de justicia social indignante, o alguien me cuenta un caso y no puedo no hacerlo. Siento como, quizás está mal, quizás debería hablarlo en terapia, pero siento hasta culpa de no hacerlo, ¿no? Y pienso, es que yo puedo intentar darle una plataforma a este caso o este caso. Y entonces eso es lo que me termina motivando, ¿no? Darle un foco, por pequeño que pueda ser, a ciertos temas y yo creo que así es como lo mantengo, nada más a través de esa motivación. No, es que yo siempre lo digo, cuando haces algo relacionado a tu propósito es una gasolina que no te lo da cuando haces algo meramente por obligación. Sí, totalmente. No, yo creo que sí, eso es como el empujoncito constante que tengo. Totalmente. Sofía, ha sido un gusto tenerte acá y yo voy a seguir aprendiendo de tus contenidos y nos vemos pronto en un nuevo episodio de Inspiras. Muchas gracias. Bye.